Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edison Eduardo Vera Ávila de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, de la carrera de Diseño Gráfico. Hoy le venimos a hablar sobre algunos temas del lenguaje y la comunicación. Vamos a verlo. Lenguaje y comunicación. ¿Qué es el lenguaje y comunicación? Es el acto de transmitir un sonido basado en un sistema con el fin de comunicar un mensaje o información. Tenemos dos tipos de comunicación: comunicación verbal y comunicación no verbal. En la comunicación verbal, la oral, es espontánea, más incorrecciones, entonación, volumen y gestos. En la escrita, es meditada, expresión cuidada, significa es posterior a la oral. Comunicación no verbal, gestos y posturas, dibujos o iconos, ruidos, sonidos, vestimenta, formas y colores, olores y gustos. Funciones del lenguaje. Función referencial. Se refiere a hechos, cosas e ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas. La intención es informar. Emotiva. Se refiere al propio hablante. Se manifiesta en admirativas e enunciativas. Intención. Expresar sentimientos. Connotativa. Se refiere al oyente. Se manifiesta en imperativas e entonación. Intención. Hacer que actúe. Fática. Se refiere al canal de comunicación. Se manifiesta en interrogación, repeticiones y frases hechas. Intención. Abrirlo, cerrarlo o mantenerlo. Poética. Se refiere al propio mensaje. Se manifiesta en estilo de figuras. Intención. Causar extrañeza. Metalingüística. Se refiere a el lenguaje. Se manifiesta en definiciones claras. Intención. Compartir el mejor código. A continuación, un ejemplo de la función poética. Bueno, el siguiente poema es de Mario Benedetti, titulado Síndrome. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de 2 en 2, correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea, no debería de sentirme viejo, pero el grande problema es que antes no me fijaba en estos detalles. Gracias. Axiomas del lenguaje. Imposible no comunicar. Siempre comunica algo. Como mínimo se comunica que no se quiere comunicar. Los elementos de la comunicación. Contenido. Es la transmisión de datos. Ambiente que rodea el mensaje y relación entre los comunicantes. La naturaleza de una relación depende de cómo se ordene la secuencia de actos comunicativos. Comunicación digital y analógica. Se basa en la comunicación verbal y no verbal. Interacción simétrica y complementaria. Simétrica es comunicación a un mismo nivel y complementaria más a autoridad que se lleve a mano. Categorías gramaticales. Determinante. Es la palabra que delimita en el espacio, el número, la posesión, el nombre. Ejemplo: Juan compró estos libros en la librería Panamericana. Sustantivos. Es la palabra que sirve para nombrar a las personas, los lugares, los otros seres vivos, las cosas o las otras partes de las cosas y realidades abstractas. Es el núcleo del sujeto en una oración. Juan compró un libro en la librería Panamericana. Pronombre. Es la palabra que sustituye al nombre. Puede significar cosas diferentes según el contexto. Puede ser el núcleo del sujeto cuando lo sustituye. Ejemplo: él compró un libro, pero nosotros en la Panamericana. Adjetivo. Es la palabra que explica cómo es el nombre. Nos indica una cualidad, forma, color, tamaño. Como ejemplo: Juan compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana. El verbo es la única palabra que expresa acciones.
eventos o estados, y a la vez indica tiempo. Ejemplo: Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Adverbio: palabra que modifica o matiza el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Como ejemplo: Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Preposición: son palabras que relacionan palabras con su complemento. Juan compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. Conjunción: palabras que generan nexos de adición y sustitución con otras palabras y o oraciones. Juan compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Interjección: no constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oración que expresan un sentimiento vivo, como por ejemplo: hola, cómo, qué susto. Variaciones diafásicas del lenguaje. Lenguaje formal: lenguaje utilizado en situaciones formales que requieren protocolo en su forma. Así, es importante una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario y estructuración de las oraciones. Lenguaje informal: lenguaje utilizado en situaciones informales directamente relacionado con la familia y amigos. Es cotidiano, espontáneo, cercano y expresivo. Lenguaje vulgar: la palabra vulgar procede del término latino vulgaris. Hace referencia a algo o alguien relacionado con un vulgo, al igual que aquello que está mal visto o de mala educación. Oraciones simples y compuestas. En este tema vamos a hablar de las simples, por intención del hablante. Enunciativas: informa de un hecho, una idea, un pensamiento. Ejemplo: ayer visitamos el museo arqueológico. Interrogativas: preguntan sobre algo, suelen ir entre signos de interrogación. Ejemplo: ¿ya has visto esa película? Exclamativas: expresan alegría, sorpresa, miedo. Van entre signos de admiración. Ejemplo: ¿iremos todos a París? Imperativas: expresan una orden o mandato. Ejemplo: firme usted el recibo de la compra. Dubitativas: expresan una duda, suelen empezar por palabras o expresiones como quizás o tal vez. Ejemplo: tal vez vayamos en avión. Desiderativas: expresan un deseo. Ejemplo: ojalá vuelvas pronto. Como otras, por naturaleza de predicado, que se dividen en dos: copulativas y predicativas. Activas: transitivas, intransitivas, recíprocas, reflexivas, intrapersonales. Pasivas: propias y reflejas. En las compuestas: proposiciones coordinadas, copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas y yuxtapuestas. Proposiciones subordinadas, sustantivas, adjetivas, adverbiales. Normas APA, American Psychological Association. Es una guía para elaborar buenos trabajos. Su fin es influir al lector con su estructura. En las normas APA tenemos tres tipos de cita. Cita directa: su formación consta en un solo párrafo, menos de 40 palabras. Cita indirecta: formado en más de 40 palabras y su estructura es dentro de 3 párrafos. Parafraseo: basa en que se interpreta la cita con las palabras quien lo utiliza. Estructura precategorial: es un mejor modo de pensar. Vínculos de la ciencia. Extraordinaria presentación de la lógica modal. Benefactos precategoriales presentes. Estructura: en la tesis, idea central en torno a la cual convergen las otras preposiciones. Argumentos: razones que sostiene la tesis. Subargumentos y contraargumentos. Derivadas: consecuencia de la tesis. Con ustedes un ejemplo
de una estructura precategorial. Como tesis, la cultura puede tener un efecto modular sobre el medio y el egoísmo humano, modificando nuestras indicaciones más viles en beneficio del grupo al que pertenecemos y del que dependemos. Argumento 1. ¿Por qué? Al ir creciendo, los grupos han sido acumulando cada vez más poder destructivo y se han ido distanciando progresivamente de los intereses de los individuos que lo componen. Como subargumento, ¿por qué? La degradación del medio ambiente y las armas nucleares son un ejemplo de este fenómeno. Derivadas. En consecuencia, las diversas técnicas de que se ha servido nuestra cultura para superar nuestra tendencia biológica hacia el egoísmo deben ser benignas para convertirse en malignas y posiblemente letales. A continuación, una pequeña frase. La vida eu como a jazz, melhor eu improvisar. La vida es como el jazz, mejor si es improvisado. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Hasta aquí con los temas del lenguaje del primer parcial de la carrera de diseño gráfico. Hasta pronto, chao.